Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Emery Paola Correa Rodríguez. Mi código es el 1096-212-161 y el grupo al que pertenezco es el grupo número 46. Bueno, como nosotros sabemos, para la naturaleza todos somos absolutamente iguales, a relativa, aparente y físicamente iguales. Pero siempre hay algo que nos hace marcar la diferencia a nosotros y esto es la cultura. La cultura es la expresión que representa la vida del ser humano en la sociedad. Esto comprende o abarca lo que son sus costumbres, el arte, su moral, sus derechos, sus creencias, sus capacidades o hasta los hábitos que ellos van adquiriendo a medida que se adaptan a la sociedad. La cultura está sujeta a una serie de cambios y estos cambios los van adquiriendo a medida que ellos se relacionan con otros grupos o muchas veces en el mismo medio ambiente. Cada cultura posee unos símbolos y un lenguaje, lo cual permite que ellos se comuniquen o se relacionen entre sí. También la cultura también puede darse dependiendo de generación en generación. Bueno. ¿Cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? El significado que se le otorga a la antropología, a la cultura en la antropología es muy importante, ya que es la cultura lo que permite que la antropología estudie el comportamiento del ser humano en la sociedad. O sea, la cultura es tan importante para la antropología que hay una ciencia que ellos denominaron como la antropología cultural, que es esa ciencia donde estudia más a fondo en cuestión del hombre, todo lo que son sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones, su historia, lo biológico, sus antepasados, tradiciones, sus mitos. O sea, para la antropología la cultura es como una segunda naturaleza que aporta una identidad a cada grupo de personas que se sienten identificados con una esencia. Bueno. ¿Cómo se han transformado el concepto de cultura en los enfoques teóricos de la antropología? Inicialmente, la cultura en la antropología fue vista como algo materialista, ya que ellos decían que la cultura facilitaba la adaptación del ser humano en un entorno social, político y físico. También se vio como un conjunto de series o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de estos objetos, que fue llamado como la cultura de abstracción, y ese concepto fue dado por mentalistas. También está el concepto de Taylor, donde él ve la cultura como ese complejo que incluye las creencias, la moral, los derechos, las costumbres, las capacidades que adquirimos nosotros como seres humanos en la sociedad, el arte, el conocimiento, lo que para nosotros actualmente denominamos cultura. Bueno, Hoare define la cultura como esa conducta que no es fruto de una herencia biológica, o sea, no es algo con lo que nosotros nacemos, sino que es una invención social y transmitida a través del lenguaje y la comunicación. O sea, es algo que nosotros vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo, que nos vamos relacionando con nuestro entorno. También fue visto como el medio de satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre, o sea, vinculada a lo que era a lo biológico y lo psicológico. También también hubo un enfoque que decía que se adquiere como un aprendizaje y se transmite por medio de los grupos, de un grupo a otro, generación en generación, o de individuo a individuo. Bueno, ¿cuál es la definición de los conceptos de relativismo cultural y etnocentrismo? El relativismo cultural es el hecho de que cada cultura posee sus propios rasgos, pero cada una es diferente. O sea, el relativismo cultural afirma que los valores del bien y el mal son independientes en cada cultura. No hay una moralidad universal. Entonces, cada cultura define lo que es bien y lo que es mal para ellos. ¿Ya? Entonces, cada cultura tiene su propio asiento cultural. El relativismo cultural determina las pautas y cada cultura es tan digna de respeto y es tan válida como las demás culturas. Por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad, nosotros estamos acostumbrados o tenemos la cultura de tener los servicios públicos como es el alumbrado y también, digamos, el agua, el acueducto. Y digamos, los grupos indígenas o étnicos, ellos prefieren vivir de la naturaleza. Prefieren no tener absolutamente nada que dañe la naturaleza o que atente contra ella. Entonces, para nosotros nuestra cultura está bien, para ellos su cultura está bien. Nadie debe criticar o decir que la cultura de ellos está mal o ellos decir que la cultura de nosotros lo está.
El etnocentrismo. El etnocentrismo es esa costumbre de juzgar de manera poco crítica las costumbres o los comportamientos de las otras culturas. O sea, creer que mi cultura es superior o es mejor a las demás culturas. O sea, desvalorizar las otras culturas. ¿Sí ve? Entonces, como decíamos, cada cultura tiene su propia esencia, su propio ser, sus propias costumbres y todos debemos respetarlo. Nadie debe creer que su cultura es mejor o que su cultura está por encima de las demás, independientemente de las cosas que las culturas tengan. Bueno, porque el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante para nuestro campo de formación. La cultura y la antropología son relevantes no tanto para nuestro campo de formación, sino para nosotros mismos como seres humanos, ya que la cultura hace parte de cada uno de nosotros. La cultura es nuestra esencia, es lo que nos hace ver y notar en otros lados, es lo que nos identifica. Por ejemplo, nosotros como colombianos vamos a otro país y nosotros nos damos a conocer como colombianos o nos conocen por nuestra cultura, por lo que nosotros ya llevamos como nosotros somos. O sea, es lo que expresamos, es nuestra identidad, o sea, es la forma de expresar nuestras ideas. Y obviamente la antropología es muy importante conocerla en nuestro campo de formación y como persona, porque la antropología es esa ciencia que busca las respuestas que nosotros tenemos a nuestros interrogantes sobre nosotros como seres humanos, nuestros cambios en la sociedad, nuestra adaptación, nuestra historia, nuestras creencias, nuestras costumbres, o sea, nuestra evolución. La antropología es el estudio de nosotros mismos, por lo tanto nosotros debemos conocer o darle la importancia que esta ciencia se merece, porque en realidad esta ciencia es la que nos define a nosotros, la que nos estudia desde lo más pequeño hasta lo más grande, y creo que nosotros debemos a diario estar por lo menos pendiente de los diferentes cambios o los diferentes descubrimientos que ellos van teniendo acerca de nosotros como seres humanos. Entonces, muchas gracias y espero que sea entendible la explicación.